Tenemos la integral de este denominador, 1/3 menos 5x, todo eso al cuadrado, derivada de x. Justamente lo sugiere el método, que nosotros tengamos en cuenta que el cambio de variable va a ser lo que está en el interior de un par de paréntesis, en la expresión de la variable original, que en este caso es x. Nosotros tenemos justamente que en el denominador hay un par de paréntesis, 3 menos 5x en su interior. Entonces, eso será el cambio de variable. Vemos que justamente esta expresión de la variable está elevado al cuadrado, por supuesto. Bien, entonces, si esa es la sugerencia, nosotros vamos a llamar u igual a 3 menos 5x, justamente. De esta manera, nosotros vamos a derivar a u con respecto de x y diría, la derivada del 3 es 0, la derivada de menos 5x es menos 5 solamente. ¿Sí? Porque la derivada de x, pues es 1, bueno, 5 por 1. Al final de cuentas va a quedar solo 5. Tenemos entonces, la derivada de u con respecto de x es igual a 5 solamente. Bien, despejamos a la derivada de u y tendríamos derivada de u igual a 5 por dx. Bien, y entonces, ahora enseguida veamos si es necesario reacomodar términos. No tenemos ninguna otra función, ¿sí? Y también aquí, en el despeje de la derivada de u, no tenemos más que solamente derivada de x y la constante. Bien, importante con esa constante o este coeficiente 5, que no aparece en el integrando, solamente en la expresión de la variable cuando hacemos el cambio de variable aquí. Pero ahí sí no cuenta, sino fuera de el cambio de variable, fuera de los paréntesis. Vaya. Y entonces, ¿qué hacemos? Como lo hemos hecho, si nada más tenemos a dx, no tenemos el 5, pues ese 5 va a pasar del otro lado dividiendo para hacer ya el cambio de variable. Y tenemos derivada de u sobre 5 igual a la derivada. Bien, ahora sí, hacemos el cambio de variable y nosotros tenemos la integral de 1 sobre u al cuadrado. ¿Por qué? Porque lo que está entre paréntesis he decidido llamarle u, elevado al cuadrado. Y dx justamente nos dice que es la derivada de u sobre 5. Derivada de u sobre 5. Bien, nuevamente, ese cociente, ese denominador 5, va a salir fuera de la integral, de acuerdo a las propiedades de la integral, la del múltiplo constante, como una fracción. Ese denominador en realidad representa el producto por una fracción. Una fracción, en este caso, un quinto. Bien, y entonces tendremos un quinto de la integral de 1 sobre u al cuadrado derivada. Bien, nosotros buscamos en nuestras tablas de integrales indefinidas básicas y no tendríamos este caso. Sin embargo, falta algo más que hacer. Fíjese, como tenemos un denominador, justamente ese denominador es de una potencia de u, la potencia cuadrada de u. Entonces va a pasar, de acuerdo a las leyes de los exponentes, al numerador, pero el exponente cambiará de signo, de positivo a negativo. Y entonces yo voy a tener, justamente, un quinto de la integral de u a la menos 2 derivada de u. Bien, y entonces, justamente en nuestras tablas de integrales indefinidas, tendríamos la regla de la potencia. Bien, ¿qué dice? La regla de la potencia dice que es x a la n, derivada de x, igual a x a la n más 1 sobre el n más 1 más la constante, para n diferente de menos 1. Bien, en este caso, n es igual a menos 2. Bueno, por lo tanto, sí es válida esa regla. Bien, entonces, hacemos o buscamos el resultado de acuerdo a esa regla, pero ahora que está en términos de u, tendríamos u a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1, más la constante de integración. Simplificamos
Y tendríamos un quinto por u a la menos 1. Menos 2 más 1 es menos 1. Como menos 2 más 1 en el denominador va a ser menos 1. Fíjense, aquí en realidad se están multiplicando numerador por numerador y denominador por denominador. No se nos olvide la constante de integración. ¿Sí? Recuerden, aquí se está multiplicando, no quiere decir que 5 le está restando menos 1, no. Se está multiplicando. Bien, y entonces en la operación u por u a la menos 1, pues es u a la menos 1. 5 por menos 1 sería menos 5. En realidad, este producto de fracciones pues va a quedar como negativo. Menos u a la menos 1 sobre 5 más la constante. Bien, podemos seguir en este caso y aplicar las reglas de los exponentes, que si en el numerador justamente hay una potencia de u en este caso, y el exponente es negativo, va a pasar al denominador con el exponente mismo, pero positivo. Bien, y entonces tendríamos menos 1 sobre 5 por u. U tiene como exponente el 1, pero ahora ya es de menos 1 a 1. Pasó positivo. Más c. Bien, por último, hacemos el cambio, o regresamos el cambio de variable, también se puede decir así.